A lo largo de los años, hemos encontrado a la política y la economía como dos ramas muy distintas. Sin embargo, al fusionarlas encontramos a la política económica. Dentro de esta, nos preguntamos en primera instancia qué es y cómo funciona. Por ello, mi tema en esta ocasión es cómo aplicar la política económica hacia la economía. Veamos, primero necesitamos el significado de tres definiciones: la política fiscal, la política monetaria y la demanda agregada. La política fiscal hace referencia a la gestión de recursos de un Estado y su administración, como el control de los niveles de gasto e ingresos mediante impuestos y compras gubernamentales, mientras que la política monetaria controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico, como cuando se aumenta o disminuye dinero en el país causando inflación. Por otro lado, la demanda agregada es donde actúa la cantidad total de bienes y servicios y muestra el nivel de precio, contrario a la demanda regular, que solo se enfoca en un solo producto. Por ende, los precios muy altos tendrán una poca producción y a precios muy bajos habrá una mayor producción. Finalmente, esta posee una pendiente negativa. De esta manera podemos definir a la política económica como acciones y decisiones que toman las autoridades dentro de cada país mediante el control del presupuesto del Estado y de su mercado laboral. Ahora sí, una vez entendidas estas definiciones, pasamos al primer tema, que es el caso de una política activa de estabilización. Pues bien, para adentrarse en esta política activa de estabilización, se debe primero reconocer el uso de la política en la economía, pues sucede con fines de estabilidad o equilibrio, tanto en la demanda agregada, siendo esta su meta explícita, es decir, aquello que se requiere desde un inicio. A su vez, cuando el gobierno aumenta los impuestos, esta demanda agregada que se refiere todo, eh, a toda la producción disminuye y deprime a la misma y el empleo a corto plazo de paso. El Banco Central, a su vez, debe incrementar la oferta de dinero para expandir esta demanda agregada. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones en la ley del empleo? Pues, en primer lugar, no se deben realizar aquellos cambios repentinos o cambios importantes en esta política, ya sea monetaria o la fiscal. Esto debido a que es muy difícil corregirlos a tiempo más adelante. Por otro lado, el gobierno debe responder a los cambios en la economía privada para estabilizar la demanda agregada. Como ya dijimos, la demanda de el total de productos, de bienes y servicios que existe dentro de un país. Como siguiente tema, tenemos los argumentos en contra de una política activa de estabilización. Pero primero vamos a reconocer la conclusión del anterior tema. Cuando las personas son excesivamente pesimistas, el Banco Central puede aumentar la oferta de dinero y reducir las tasas de interés, expandiendo así la demanda agregada. Todo lo contrario a que si las personas resultan optimistas. Los críticos mencionan que es importante utilizar la política monetaria y fiscal solo para metas a largo plazo. Sin embargo, ¿por qué a largo plazo? Así nos introducimos a nuestro segundo tema, que es Pues bien, nuestro segundo tema resulta en los argumentos en contra de una política activa de estabilización. Pues en primer lugar, las políticas causan efectos retardados en la economía, es decir, que cuando suceden, esto usualmente pasa durante este proceso de cambios dentro de la economía. Más adelante, los bancos centrales reaccionan con mucho retraso a las condiciones económicas cambiantes. Como resultado, terminan siendo
como resultado terminan siendo una causa en vez de una solución. La política monetaria activa, como el crecimiento lento y constante de la oferta de dinero, también es un argumento en contra, ya que esta política monetaria usualmente llega a ser de una elevada inflación u oferta de dinero, pero de manera constante. También están las políticas fiscales que pasan por filtros, por ende es importante, pasan por filtros para ser aprobada y esto demora meses o hasta años, ya sea que pasen por una legislatura, por el presidente, por una asamblea, entre otros. Y por último, los pronósticos económicos son imprecisos. Los diseñadores de políticas económicas responden a cambios económicos cuando estos suceden. Esa es su recomendación. Todas estas políticas, tanto fiscal y monetaria, que genera el Estado, existen estabilizadores automáticos que podemos explicarlos en el siguiente tema. Dentro del tercer tema se encuentran los estabilizadores automáticos. En primer lugar, estos son una forma de evitar aquellos retrasos ya mencionados en la implementación de políticas económicas. Hace referencia a cambios en la política fiscal, estimulan la demanda agregada cuando la economía se encuentra en recesión, es decir, cuando sus actividades económicas son menores o van hacia ganancias negativas. Por ende, se encuentra el primer estabilizador, que es el sistema impositivo, cuando la cantidad de impuestos recaudada o los ingresos fiscales disminuyen automáticamente cuando la economía entra en esta recesión. Y el gasto gubernamental, cuando los gastos públicos aumentan, es decir, el seguro de desempleo, los beneficios de seguro social, entre otros apoyos que salen del dinero del Estado, haciendo que la demanda agregada sea insuficiente para mantener el empleo. Es decir, aquellos gastos que está generando el Estado como que desembolsa el Estado hace que mantener el empleo sea insuficiente, puesto que si no tienen dinero con el cual comprar toda la sección de bienes y servicios, la demanda agregada va a disminuir. Una política fiscal influye tanto en el ahorro, la inversión y el crecimiento económico, mientras que una política monetaria influye en el nivel de precios y la inflación. Sin embargo, ¿en qué cambia esto? Estos pueden cambiar la demanda agregada de bienes y servicios y modificar la producción y el empleo a corto plazo en la economía. Cuando el Banco Central reduce la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, debe tomar en consideración los efectos a largo plazo en la inflación y los efectos a corto plazo en la producción. Correcto. Ahora vamos a realizar el ejercicio, que es simplemente una pequeña explicación de cuáles son las varias razones por las cuales la política fiscal cambia automáticamente cuando la producción y el empleo fluctúan, ¿ok? Entonces, en primer lugar, se explicará por qué los ingresos fiscales cambian cuando la economía entra en esta llamada recesión. Primero, porque la recesión económica se refiere a un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Es decir, que estas actividades disminuyen, por ende entran menos ingresos hacia hacia el Estado. Los ingresos fiscales disminuyen con el fin de estimular esta demanda agregada de manera negativa y reducir la magnitud de las fluctuaciones económicas. Es decir, si hay menos circulante de dinero, esto va a permitir que los ingresos fiscales cambien y la recesión sea regulada automáticamente. Como segunda pregunta tenemos el explicar por qué el gasto del gobierno cambia cuando la economía entra también en recesión. Antes era los ingresos y ahora es los gastos del gobierno. ¿Ok? Entonces, el gasto del gobierno cambia porque
es igual a un estabilizador automático. Si el gobierno gasta menos dinero, estimula la demanda agregada en el momento en el que ella es insuficiente para mantener el empleo. Si no hay producción, los empleados no poseen trabajo y existe una menor demanda de estos productos dentro de la demanda agregada. Y como tercer punto o tercer literal, tenemos que si el gobierno tuviera que observar una regla estricta para mantener un presupuesto equilibrado, ¿qué tendría que hacer durante una recesión? Esto provocaría que la recesión fuera más o menos grave. La recesión se refiere a menos impuestos y más gasto del gobierno automáticamente. Por ende, hay un déficit del presupuesto gubernamental, puesto que poseo menos ingresos y tampoco puedo gastar más en importaciones o maquinaria para las empresas o ese tipo de cosas. Por ende, se necesita buscar formas de aumentar los impuestos o a su vez disminuir el gasto, eliminando así los estabilizadores automáticos. Como consecuencia, existirá una recesión más grave por una producción y empleo más volátiles. Es decir, si mis trabajadores que no poseen un ingreso fijo les aumento los impuestos, no van a poder cubrirlos. Y a su vez, si yo, en vez de disminuir el gasto como Estado, comienzo a realizar mayores inversiones o mayores compras, el problema va a ser que voy a poseer menos dinero o menos efectivo para poder disminuir el riesgo de los gastos.